José Ugaz. I think many of you know that he's now the chair of the board of Transparency International. He's a lawyer and a law professor. He also worked at the World Bank several years ago in the Institutional Integrity Office. Welcome, José Ugaz. Hoy nos convoca el tema de la inclusión. Y cuando hablamos de inclusión nos estamos refiriendo a aquellos procesos para mejorar la participación de grupos y personas en sociedad. Cuando escuchamos la palabra inclusión, normalmente pensamos en la tolerancia a la diversidad. Diversidad de razas, de culturas, de sexo, de etnias. Pero sin duda alguna, una de las causas fundamentales en el mundo de hoy y por mucho tiempo que impide la inclusión es la pobreza. Hace muy pocos días, el presidente del Banco Mundial, en un discurso en Washington, ha señalado que las 86 personas más ricas del mundo tienen un patrimonio equivalente al del 50% de la humanidad, es decir, 3.500 millones de personas. Ustedes podrán imaginarse lo que eso significa en términos de exclusión. Lo que ese pequeñísimo segmento de personas pueden disfrutar en términos de no solamente beneficios materiales, sino incluso de una serie de aspectos espirituales que les permitan un desarrollo personal mucho mayor. Hay, por otro lado, un inmenso segmento de personas que a duras penas pueden satisfacer sus necesidades básicas, como son la de salud, educación, vivienda, acceso al agua potable, sanidad, etc. Y cuando hablamos de pobreza, hay un elemento que cada vez ha ido tomando más relevancia en la agenda contemporánea del mundo y nos referimos a la corrupción. Y para entender un poco el proceso de cambio respecto al entendimiento de este problema, debo señalar que solamente hace unas décadas atrás, por ejemplo, en el Banco Mundial, estaba prohibido incluir la palabra corrupción en los reportes oficiales del banco, porque se consideraba que no era políticamente correcto referirse a este problema. Sin embargo, en el año 1996, el presidente en ese entonces del Banco Mundial, James Wolfensohn, hizo un histórico discurso en el que se refirió a la corrupción como un cáncer, y un cáncer que impide el desarrollo y profundiza la pobreza. Y a partir de ahí, creo que hoy se entiende con mayor claridad que la corrupción no solamente es un problema moral, que ciertamente lo es, ni es un problema con implicancias económicas. La corrupción hoy mata, enferma, genera analfabetismo y una serie de otras calamidades para la humanidad. Por eso, si queremos hablar de inclusión en un sentido integral, tenemos que hacer referencia al tema de la corrupción. Hay un personaje que se llama Teodorín Obiang, tiene 44 años, es el hijo, uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial, a quien su padre nombró como ministro además de la extracción de madera en su país, uno de los recursos más relevantes de Guinea Ecuatorial. Padre e hijos, porque son dos los que han accedido a ser ministros designados por su padre, vienen saqueando su país hace muchos años. Y una organización reportó 2 años atrás que Teodorín Obiang, entre sus últimas adquisiciones, tenía un yate que le había costado 380 millones de dólares. La novedad era que tenía una piscina especial para mantener tiburones vivos, porque era su afición de ese entonces ir de pesca por exóticos mares del mundo. Contaba además con una mansión de 35 millones en Malibú, Estados Unidos, y una flota de carros que superaba las varias decenas de millones de dólares. Guinea Ecuatorial es uno de los países que tiene en los números formales uno de los ingresos per cápita más grandes del mundo, más de 37.000 dólares por persona. Y sin embargo, el 77% de su población
vive en pobreza extrema. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué la economía no permitió la inclusión de estos vastos sectores de la sociedad de Guinea Ecuatorial para poder disfrutar de los beneficios del país? Porque una élite corrupta se llevó esos dineros para su beneficio personal y el goce de sus propios intereses. Entonces, no hay duda que la corrupción hoy día es un elemento que genera mayor pobreza, impide el desarrollo y se constituye en un impuesto que pagan los más pobres de nuestras sociedades. Hace muy pocos días, en Nueva York, la Asamblea de Naciones Unidas ha adoptado los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por primera vez se incluye en una agenda de esta dimensión, en el objetivo número 16, el tema de la corrupción. Y se dice que la corrupción debe ser atacada y combatida para evitar que se atente contra el desarrollo sostenible de la humanidad plasmado en los otros 17 objetivos que plantea esta política. Y esto ciertamente nos indica que el tema de la corrupción está íntimamente ligado con el desarrollo, y en particular con el desarrollo sostenible de las sociedades. En algunas de las mediciones y estudios que ha hecho Transparencia Internacional, por ejemplo, se ha podido establecer la relación que existe entre actos de corrupción y el efecto de retraso o impedimento del desarrollo. Por ejemplo, en países donde el soborno supera el 60%, vemos que el nivel de pobreza es más alto, 38%, que en aquellos países donde los sobornos están por debajo del 30 o el 8%. Lo mismo ocurre en aquellos países donde los sobornos superan el 50%, es decir, hay un 50% de ciudadanos que al ser encuestados dicen haber pagado un soborno en algún momento, sus posibilidades de tener acceso a la educación se reducen sustancialmente. Lo mismo ocurre con respecto al acceso a la sanidad, al agua potable y a la mortalidad de mujeres que provienen de los sectores más pobres. 482 mujeres mueren en países con altos índices de soborno, comparado con 45 en países donde las prácticas corruptas son menores. ¿Qué se podría hacer con esta inmensa cantidad de dinero que se desvía hacia la corrupción? Bueno, la imaginación y los indicadores mundiales nos dan muchas opciones. Con el trillón de dólares que salen a través del lavado de activos al año en el mundo, se podrían construir escuelas, combatir la tuberculosis, se podría, por supuesto, aumentar el ingreso de los profesores y las personas dedicadas a la educación y ampliar el segmento de personas que tendrían acceso al agua potable. Ahí tienen ustedes los números de Bangladesh, un país con un ingreso per cápita muy bajo por escándalos de corrupción. Hace poco hemos visto cómo ha colapsado un edificio con más de 1000 muertos en ese país porque alguien pagó un soborno y otro lo recibió a fin de que esa construcción se haga por debajo de los estándares legales. Si esta inmensa masa de dinero que se desvía hacia la corrupción, y estamos hablando de trillones de dólares, por eso hoy no solamente hablamos de corrupción, sino de gran corrupción, fueran hacia el desarrollo, la realidad sería totalmente distinta. Porque la corrupción debilita la democracia. Hemos visto lo que ha ocurrido en la primavera árabe, los millones de personas movilizándose en Brasil, las movilizaciones que han llevado a la caída del presidente en Guatemala, y porque cuando hay acceso a la transparencia, a la integridad, la ciudadanía se empodera y puede movilizar recursos que permitan una sociedad más justa e inclusiva para todos. No es solo responsabilidad de los gobiernos, también de nosotros, la sociedad civil, lograr esa voluntad política para que todos podamos gozar de los mismos beneficios.